El equilibrio de Cartán pende de un hilo desde hace décadas. Los Kha'Arit, desde sus ciudades flotantes incrustadas en las cumbres afiladas de las altas crestas, descendían como espectros alados sobre los asentamientos de los Gork'at, quemando aldeas, saqueando sus forjas y reclamando lo que la tierra jamás les había otorgado. El cielo se teñía de ceniza y las montañas ardían, como si el propio planeta sufriera la fricción de una guerra que aún no había estallado del todo, pero cuya sombra crecía con cada ciclo solar. En la superficie, los Gork'at observaban el cielo con odio contenido. Reptiloides de escamas oscuras y cuerpos robustos, los hijos de la tierra habían soportado generaciones de humillación. Criados entre el calor de la piedra y el veneno de la jungla tóxica, su raza había evolucionado con una sola certeza grabada en el hueso y el metal: resistir. Sus cuerpos parecían forjados en magma, sus ojos como carbones encendidos bajo pesados frentes huesudas. Ellos no nacían para huir, sino para enterrar a sus enemigos bajo el peso de la tierra. Su gobierno, el Círculo de Clanes, reunía a los líderes de las familias más poderosas y antiguas. Se guiaban por el honor del combate y la ley del más fuerte, pero incluso ellos sabían que esta guerra no era una que hubieran buscado. La sangre reptil hervía por la necesidad de venganza, pero su consejo se debatía en la misma encrucijada desde hacía años: luchar y arriesgar la extinción o esperar bajo tierra, como bestias condenadas a desaparecer en la historia. En cambio, allá arriba, en las alturas donde el viento se volvió a cuchilla, los Kha'Arit se preparaban para su era de dominio total. Humanos solo en apariencia, los Kha'Arit eran más pluma y obsidiana que carne y hueso. Sus alas negras se extendían como mantos de la muerte y sus ojos vacíos, desprovistos de pupilas, parecían observar el mundo no como una creación viva, sino como un recurso que debía ser reclamado. Su piel pálida brillaba como mármol bajo los cielos permanentemente nublados, y sus voces eran susurros fríos que transportaba el viento. Gobernados por el cónclave de los vientos y liderados por el Alto Augur, los Kha'Arit se veían a sí mismos como herederos naturales de Cartán. En sus ojos, la tierra solo servía para alimentar las forjas y el hambre insaciable de sus ciudades suspendidas en el abismo. Su religión, mezcla de profecía y supremacía racial, les dictaba que algún día la purificación sería completa. Los Gork'at no eran enemigos, eran una plaga a erradicar. Esa purificación estaba cada vez más cerca. Las primeras escaramuzas habían comenzado años atrás, pequeñas incursiones disfrazadas de represalias por supuestos crímenes de los clanes reptiloides. Una mina incendiada aquí, una aldea arrasada allá. Pero cada gota de sangre alimentaba el ciclo inevitable. Los más jóvenes de los Gork'at clamaban por guerra. Los viejos, cargados de cicatrices y sabiduría amarga, sabían que el conflicto abierto sería el final de su especie o el nacimiento de algo más brutal. En la gran caverna del Consejo, el Círculo de Clanes discutía a gritos. Sus voces retumbaban como truenos entre las paredes de obsidiana. «Nos masacran como ganado», escupió Kral Rockey, el líder del clan Akkad. «¿Cuánto más esperaremos? ¿Hasta que nuestros hijos sean alimento de los cielos?». El anciano Rakte Achil, de las antiguas líneas de sangre, habló con la gravedad de la roca que nunca se mueve. «Esperamos porque la tierra aún nos protege. La piedra es eterna. Pero si los Kha'Arit nos obligan a salir antes de tiempo, nuestra fuerza no bastará». Mientras tanto, en la ciudad de los vientos, el Alto Augur se elevaba ante el cónclave, su silueta recortada contra un cielo eternamente gris. Sus alas desplegadas como las de un dios caído, sus palabras eran ley. «La purificación se acerca. Los vientos me lo han susurrado. Los hijos del fango perecerán y Cartán será nuestro. Es tiempo de la cosecha». El cónclave se movió en silencio. No había duda en sus rostros marmóreos. Para ellos, los Gork'at eran la última escoria de un pasado que debía ser borrado. La tensión se hacía insoportable. Cada amanecer traía consigo la posibilidad de que las montañas escupieran fuego o de que el cielo descendiera como una guadaña. Las aldeas Gork'at más cercanas a las montañas comenzaron a fortificarse. Los clanes olvidaron sus viejas disputas y comenzaron a hablar en un solo idioma: la guerra. En las alturas, los Kha'Arit afilaban sus alas y preparaban los artefactos de guerra: esferas de relámpago, lanzas de viento cortante y las temidas lluvias de sangre, capaces de arrastrar kilómetros de tierra fértil. La primera chispa no tardaría en encenderse. En la noche más oscura del ciclo lunar, un destacamento Kha'Arit descendió en silencio sobre el asentamiento de Krakardun, hogar de uno de los clanes menores. Nadie escuchó su llegada, solo los gritos cuando las llamas negras comenzaron a consumir todo. Los cielos ardieron. Las rocas se fundieron. Los pocos supervivientes huyeron sin mirar atrás, llevando solo un mensaje de muerte. El equilibrio estaba roto. La noticia llegó al círculo antes del amanecer. Kral Rockey golpeó la piedra hasta hacerse sangrar. «No más», rugió. «No enterrarán a mis hijos en silencio». Rakte Achuele levantó la mirada, y por primera vez en siglos, ascendió. «Que la tierra despierte». Y en lo alto, el Alto Augur sonreía, sus ojos vacíos brillando con la promesa de una guerra santa. La cuenta atrás había comenzado. La bruma eterna cubría las montañas de Cartán cuando la comitiva Gork'at inició su ascenso hacia las crestas. 5 de los más antiguos y sabios oradores de los clanes, sus cuerpos blindados por escalas gruesas como la roca y cicatrices de generaciones, portaban estandartes de paz mientras trepaban las gargantas prohibidas. Llevaban ofrendas de minerales y presas, siguiendo un ritual ancestral que una vez mantuvo la tregua.
Pero esa época estaba muerta, lo supieron desde el primer instante en que los cielos se oscurecieron y la sombra de las alas cayó sobre ellos. Los Ka'arik los esperaban en silencio, ocultos entre las agujas de piedra y las nubes densas. Aquellos seres alados, de cuerpos huesudos y rostros tan afilados como sus garras, observaban con ojos vacíos de compasión. Sus alas negras vibran con la energía de las alturas, mientras sus sacerdotes entonaban susurros de un idioma perdido. No había consejo que los recibiera, no hubo palabras de negociación. Sentencia sola. La traición se consumió al amanecer. Los Gorkha fueron rodeados, desarmados con brutalidad y arrastrados hasta la cúspide del Ancael, la aguja más alta de las montañas flotantes. Desde allí, sin juicio ni ceremonia, fueron arrojados al vacío. Uno a uno, sus cuerpos cayeron como piedras pesadas, destrozándose contra los riscos. Sus estandartes ondearon por última vez antes de perderse en la neblina. Desde las alturas, los Ka'arik contemplaron el acto con frialdad y satisfacción. Aquello no era solo una ejecución, era un mensaje. La noticia descendió a las tierras bajas como un veneno. Los cuerpos de los caídos fueron encontrados por los vigías Gorkha, mutilados, expuestos. El círculo de clanes se reunió bajo la gran cúpula de hueso, y por primera vez en generaciones, las voces se alzaron en furia unánime. No habría más parlamentos, no habría más ofrendas. Los Ka'arik habían roto todo el pacto y declarado la guerra con la sangre de sus ancianos. Y como si las montañas mismas escucharan el clamor, los cielos se abrieron. Desde las nubes negras descendieron las lluvias de sangre, un ataque como ningún otro. Las escuadras de guerra Ka'arik cayeron en picada, sus alas rasgando el aire como cuchillas. Sus garras portaban lanzas de obsidiana y cristales afilados que explotaban en contacto con la tierra. Aldea tras aldea fue arrasada. Los cielos se tiñeron de rojo mientras los gritos de los Gorkha se perdían en el viento. Las bestias de carga, los niños y los más débiles fueron las primeras víctimas. Los Ka'arik no buscaban victoria militar, sino exterminio. Quemaron los graneros, envenenaron los ríos y dejaron los cadáveres apilados en montículos como ofrenda a sus dioses olvidados. Desde lo alto de sus figurats celestes, los augures Ka'arik entonaron el inicio de la llamada Era de los Cielos. Era el comienzo de su purificación prometida, donde solo lo que habitara el aire tendría derecho a existir. Los Gorkha, acorralados, juraron no morir sin llevarse a sus enemigos. En las cavernas más profundas, los clanes comenzaron los antiguos ritos de guerra. Los herreros activaron los hornos olvidados y los chamanes invocaron los ecos de la tierra. En sus ojos brillaba el reflejo de una furia ancestral, de una raza que había nacido del barro y la piedra, y que no se dejaría arrancar de su mundo sin antes convertirlo en una tumba para todos. El círculo de clanes se rompió en facciones, cada uno preparando sus propias estrategias, pero todos con un objetivo común: responder a la masacre con la guerra total. Las forjas arrojaron humo y las lanzas fueron talladas con el veneno de las profundidades. Se llamaron a las tribus olvidadas, a los exiliados y a las bestias que solo se despertaban cuando la tierra misma sangraba. La tensión se sentía en cada roca y cada raíz. Los Ka'arik celebraban desde lo alto, ciegos en su orgullo, mientras los Gorkha se convertían en un volcán a punto de estallar. La siguiente lluvia, sabían todos, no sería de sangre. Sería de fuego, y no quedaría cielo ni tierra sin arder. La luna carmesí de Kartan iluminaba los desfiladeros como un presagio de la sangre que pronto sería derramada. Los ejércitos Gorkha, formados por guerreros de escamas gruesas y ojos de obsidiana, se arrastraban por las rutas ancestrales que ascendían hacia las montañas sagradas de los Ka'arik. Era la ofensiva más ambiciosa que su pueblo había intentado en siglos, una marcha desesperada hacia los cielos plagados de muerte. Los clanes se habían reunido en consejo, por primera vez en generaciones, sus líderes rugieron al unísono por la guerra. No habría más huidas, no más cavernas escondidas en las profundidades húmedas. La sangre de sus ancestros clamaba venganza. Pero la tierra nunca fue su enemiga. El cielo sí. Y allí, en el abismo entre las cumbres y los nubarrones venenosos, los Ka'arik aguardaban. La primera columna Gorkha fue la más numerosa, y también la primera en caer. Al amanecer, cuando sus garras tocaron las grietas de la primera cresta, las sombras descendieron. Alas negras como la noche, ojos brillantes como lunas gemelas y lanzas de obsidiana llovieron desde los cielos. Los Ka'arik no pelearon en tierra firme, jamás lo hacían. Se elevaban sobre corrientes de aire denso, lanzando sus proyectos letales con precisión quirúrgica. Los Gorkha, sin defensa ante la velocidad y el dominio del aire de sus enemigos, fueron masacrados en cuestión de horas. La sangre de los reptiles escamados fluyó por las laderas como ríos nuevos, tiñendo la roca de rojo oscuro. Los rugidos de los caídos se perdieron en el eco de los barrancos. Las bestias de carga fueron destripadas y arrojadas al vacío, los estandartes de los clanes arrancados y arrastrados por el viento como trofeos para los cielos. Ninguno de los clanes estaba preparado para aquel tipo de guerra. Las lanzas no alcanzaban a los Ka'arik, sus redes se enredaban en las rocas y sus catapultas improvisadas eran destrozadas antes de siquiera poder disparar. Cada desfiladero se convirtió en una trampa mortal. Cada cumbre conquistada solo revelaba otra más alta, desde donde las criaturas aladas aguardaban la siguiente oleada de condenados. El mensaje del alto augur resonó como un trueno en los cielos mientras la matanza continuaba. Desde su trono de huesos y metales antiguos, la criatura alada habló a su pueblo, su voz amplificada por las corrientes del viento.
declaró el inicio de la gran cosecha de la tierra. Los Kharit no solo exterminarían a los Gorkha, los devorarían, absorberían sus fuerzas y sus tierras hasta no dejar más que ruinas húmedas bajo la roca. Mientras tanto, en las tierras bajas, la desesperación se instalaba como una plaga. Las noticias de las derrotas no tardaron en llegar. Las escamas pálidas de los ancianos se tornaban grises, y los jóvenes, nacidos sin conocer la guerra, miraban hacia las montañas con miedo. El alimento escaseaba. Las rutas comerciales estaban cortadas, los ríos contaminados por la sangre y las cenizas de las lluvias de sangre que aún caían esporádicamente desde las alturas. El consejo de clanes se fragmentaba. Algunos hablaban de rendirse, otros clamaban por venganza aunque solo fuera para morir de pie. Los más sabios guardan silencio, sus ojos fijos en el humo que se alzaba desde las cumbres. Sabían que estaban ante el final de su era. La moral se desmoronaba tan rápido como sus defensas. Cada noche, las aldeas eran arrasadas por criaturas aladas que descendían en silencio, llevándose a los más jóvenes y fuertes. Los Kharit no solo buscaban destruir, buscaban humillar. Sembrar el terror, hasta que los Gorkha se arrodillaran y ofrecieran sus gargantas a la espada. Y aún así, en medio de la desesperación, una chispa de furia crecía en el corazón de algunos. Una furia densa, ancestral, nacida no de la esperanza, sino del puro instinto de supervivencia. La certeza de que si iban a morir, lo harían arrastrando a tantos Kharit como podría al abismo con ellos. La guerra parecía perdida. Pero los Gorkha sabían que las bestias acorraladas eran las más peligrosas. Y si iban a ser cosechados, harían de la cosecha una masacre. Bajo la sombra de la derrota, los Gorkha se replegaron en silencio. Sus cuerpos marcados por la ceniza y la sangre descendieron más allá de los ríos subterráneos y las cavernas conocidas, hasta los túneles olvidados por la memoria de su especie. Allí, en la negrura absoluta donde la roca se fundía con las raíces del mundo, los ancianos del círculo de clanes convocaron a todos los supervivientes. No quedaron discursos, ni promesas. La única verdad que se respiraba en ese abismo era la extinción. Durante días, los tambores de piedra resonaron en la oscuridad, llamando a los últimos artesanos y a los guerreros que aún podían empuñar un arma. Los más viejos, aquellos que portaban las cicatrices de guerras de antaño, fueron los primeros en hablar de lo que todos creían un mito, los hornos de guerra. Máquinas de un tiempo anterior al recuerdo, construidas cuando los Gorkha aún eran señores de la superficie y el fuego respondía a su llamado. Los mapas fueron desenterrados, las rutas olvidadas redescubiertas a través de galerías que crujían con cada paso, como si la montaña misma recordara el propósito de aquel despertar. Los hornos dormían bajo siglos de polvo y sedimento, sus entrañas oxidadas y cubiertas de líquenes bioluminiscentes. Pero el núcleo aún palpitaba con una energía roja como la sangre. Los ingenieros de guerra, desnutridos pero obstinados, trabajaron sin descanso, alimentando las forjas con lo poco que quedaba de sus reservas. La piedra se resquebrajó. El magma, lento y denso, comenzó a despertar. Mientras tanto, en las alturas, los Kharit celebraban su inminente victoria. Desde sus santuarios de obsidiana suspendidos en las corrientes de aire frío, las tribus aladas bebían la sangre de sus prisioneros y ofrecían sus corazones al viento. Las alas blancas y azules de los altos Kharit surcaban los cielos con arrogancia, lanzando nuevas incursiones sobre los territorios bajos ya arrasados, quemando todo lo que aún se atreviera a moverse. Los augures Kharit proclamaron la llegada de la era de los cielos, un tiempo en el que la tierra quedaría purificada de toda criatura impura, y solo el viento gobernaría Kartan. Desde sus terrazas doradas, el alto augur contemplaba la lenta agonía de los Gorkha con una sonrisa serena. Para ellos, la guerra había terminado. Solo quedaba aplastar lo poco que resistía y tomar por completo las tierras bajas. Pero la montaña tembló. La primera señal fue un nivel rugido que ascendió desde las raíces del mundo. Un sonido que ni el viento pudo llamar. Los Kharit lo sintieron, pero lo ignoraron. Era, pensaron, el último estertor de un enemigo moribundo. Se equivocaban. En los túneles, los hornos de guerra alcanzaban su punto máximo. Las antiguas válvulas de obsidiana fueron abiertas por manos temblorosas, y la presión acumulada durante siglos se liberó en un rugido infernal. Corrientes de magma, espesas y brillantes como el sol atrapado bajo tierra, comenzaron a ascender por las chimeneas talladas en la misma roca de las montañas. Por primera vez en la historia, las alturas temblaron. Los riscos se fracturaron, las columnas de piedra que sostenían los santuarios celestiales comenzaron a arder desde dentro. La tierra escupió fuego, no hacia el suelo, sino hacia el mismo cielo. Grietas incandescentes abrieron las laderas de las montañas, y el magma comenzó a llover sobre los nidos de los Kharit. El alto augur, desde su trono de huesos alados, contempló el horizonte teñido de rojo con un terror que ningún presagio le había anunciado. El viento, su eterno aliado, se volvió denso, cargado de ceniza y muerte. Las alas ya no le servían, pues el aire mismo ardía. Los Kharit intentaron alzar el vuelo, pero las corrientes se tornaron traicioneras. Algunos cayeron, envueltos en llamas, mientras otros se estrellaban contra las rocas en su desesperación por escapar. En la profundidad de la tierra, los Gorkha observaron en silencio como sus enemigos, por primera vez, sintieron lo que era ser presas. Los clanes, antes dispersos y quebrados, se alzaban como uno solo ante el fuego de los hornos. Aún no era el final, pero la balanza había comenzado a inclinarse.
El cielo, por primera vez, dejó de ser inalcanzable. Y la tierra se preparaba para reclamar lo que le pertenecía. La noche en Cartán no tenía estrellas. El cielo entero estaba cubierto por las sombras de las ciudades flotantes Kaarit, gigantescas fortalezas de obsidiana y metal antiguo, suspendidas por sus núcleos de éter. Desde las alturas, como una tormenta de alas negras, descendía la última y más brutal ofensiva de los hijos del cielo. El alto augur, envuelto en plumas grises y negras como la ceniza, lideraba la caída con su séquito de heraldos. Sus ojos vacíos, sellados con runas de sangre, miraban hacia el abismo de piedra donde los Gork'at guardaban su destino. Los clanes de la tierra habían sellado las entradas, ocultas en sus túneles recién excavados, en sus madrigueras de roca y fuego. Allí, en las entrañas de Cartán, los hornos de guerra vomitaban calor y magma, listos para la última resistencia. Los viejos caudillos Gork'at sabían que no habría tregua ni salvación. Era la hora de la extinción o la victoria. El primer impacto fue devastador. Las lanzas de éter de los Kaarit perforaron la montaña, derritiendo capas de piedra como si fueran barro. Las ciudades flotantes descendieron como leviatanes hambrientos, destrozando todo a su paso. Las lluvias de sangre regresaron, pero esta vez no fueron escaramuzas, sino una tormenta absoluta. Cielos y tierra se fundieron en un clamor de muerte. Los Gork'at respondieron. Desde las grietas brotó el fuego de los hornos. Columnas de magma ardiente se alzaron hacia el cielo, alcanzando por primera vez las fortalezas celestes. Algunas estructuras menores de los Kaarit se incendiaron, desmoronándose en un grito de metal y plumas. La sorpresa cruzó por primera vez los rostros de los hijos del cielo. No esperaban que la tierra misma se alzara contra ellos. Pero la ventaja seguía siendo de los Kaarit. Las bestias aladas, invocadas desde sus cavernas celestiales, surcaron los cielos y descendieron en picado, arrasando los túneles con garras y fuego. Los Gork'at resistían en los laberintos de piedra, cada metro se defendía con sangre y acero. El magma fluía como ríos de furia, pero el número de enemigos parecía infinito. En el corazón de la montaña, el consejo de clanes observaba la masacre. Los ancianos sabían que el final se acercaba. No quedaba más que resistir hasta el último aliento, llevarse tantos Kaarit como fuera posible al abismo. Pero entonces, una presencia oscura se sintió en las profundidades. Un escalofrío recorrió la tierra cuando el alto augur en persona descendió desde su ciudad flotante. Vestido con un manto hecho de las alas de sus enemigos, el alto augur aterrizó en el campo de batalla como una deidad vengadora. A su paso, incluso la roca se quebraba, y su voz resonó como un trueno ahogado por el odio. Con un solo gesto, invocó las corrientes de aire y éter, rompiendo los techos de los túneles, arrastrando a los Gork'at hacia la superficie como presas de una tormenta. La visión de aquel ser, envuelto en la luz enfermiza de los cielos, quebró el espíritu de muchos. Algunos Gork'at se lanzaron contra él en un acto desesperado, solo para ser reducidos a cenizas en el aire. El alto augur avanzaba sin oposición, directo hacia el corazón de la resistencia. Las ciudades flotantes descendieron aún más, sus estructuras rozaban ya las cimas de las montañas. La tierra se partía, y el cielo parecía desplomarse. El último bastión de los Gork'at se encogía ante la llegada de aquel dios de plumas negras. Todo parecía perdido. Pero en el último círculo del Consejo de Clanes, alguien se levantó. Una vieja figura cubierta de escalas gruesas y ojos de un rojo encendido. Era Galrok, el último de los forjadores de sangre, aquellos que habían creado los hornos en tiempos antiguos. En sus manos llevaba una esfera de roca y magma, un artefacto prohibido que solo debía usarse si Cartán enfrentaba su final. Galrok miró al alto augur y supo que ese momento había llegado. Mientras la montaña temblaba y las ciudades flotantes se preparaban para dar el golpe final, el anciano forjador susurró las viejas palabras. La tierra respondió con un rugido sordo, y los hornos comenzaron a arder con una intensidad jamás vista. El siguiente instante fue la antesala del infierno. La tierra tembló como si el propio corazón de Cartán despertara tras milenios de letargo. Desde las entrañas de los túneles, un rugido sordo se elevó, vibrando en cada roca, en cada hueso. Los Gork'at lo sintieron antes de verlo, ese calor imposible que les lamía las escamas con promesas de destrucción y renacimiento. Los hornos de guerra, aquellas reliquias de una era olvidada, habían despertado. Nadie sabe quién dio la orden. Tal vez fue un viejo chamán de los clanes, tal vez un líder desesperado que prefirió la aniquilación antes que la esclavitud. No importaba. Porque en ese instante, todo Cartán cambió para siempre. Las montañas se partieron con un lamento de piedra. Fisuras gigantescas se abrieron como bocas hambrientas y de ellas brotaron ríos de magma incandescente, rojizos y letales, serpenteando por los pasillos de roca, ascendiendo por las grietas como bestias liberadas de su encierro ancestral. La tierra sangraba fuego. Arriba, en las alturas arrogantes de los Kaarit, la primera reacción fue de burla. Desde sus tronos flotantes, los señores del aire contemplaban el espectáculo creyendo que se trataba del último intento desesperado de los reptiles acorralados. El alto augur, envuelto en su túnica de plumas negras, sonriendo con esa mueca de desprecio que había condenado a tantos antes, alzó sus brazos y proclamó la victoria de los cielos. Pero el fuego no se apagó. El magma ascendió por las laderas como un mar devorador. La roca misma comenzó a ceder bajo la presión de los hornos de guerra, colapsando brutas, haciendo que los pilares de las ciudades flotantes temblasen por primera vez en siglos. Y luego, la primera montaña se estalló. La explosión fue tan brutal que partió el cielo en dos.
Una de las ciudades flotantes, orgullosa y altiva, fue alcanzada de lleno por la columna de lava y roca fundida. Las alas de los Kaarit que allí habitaban se incendiaron en el aire, sus cuerpos cayeron como cometas ardiendo, dejando estelas de ceniza. La ciudad entera se precipitó al vacío, desapareciendo en la gran fosa con un estruendo que se escuchó hasta los túneles más profundos. El alto augur dejó de sonreír. Las órdenes se gritaron en pánico. Las legiones aladas intentaron tomar altura, elevarse por encima de la catástrofe. Pero los ríos de magma ya lamían las bases de las ciudades flotantes. Los sistemas de levitación, alimentados por la energía de las montañas, comenzaron a fallar mientras la tierra misma les negaba su sustento. Uno a uno, los bastiones de los Kaarit fueron cayendo, arrastrados por la gravedad y por su arrogancia. Los cielos se ardieron. El alto augur, en un último acto de desesperación, expandió sus alas negras y descendió en picado, directo hacia el corazón de la erupción, buscando con su poder ancestral aplastar a los hornos de guerra. Pero no hubo redención. No hubo milagro. El magma lo alcanzó en pleno vuelo. Las llamas abrazaron sus plumas sagradas, consumieron su carne y fundieron sus huesos. Cayó como una estrella moribunda, dejando tras de sí un rastro de ceniza y fuego. Su grito se perdió en el estruendo del cataclismo. Ningún Kaarit se atrevió a pronunciar su nombre después de eso. Las ciudades flotantes, privadas de su líder y de su refugio, intentaron una retirada imposible. Pero el cielo ya no les pertenece. La gran fosa, que durante siglos había sido el dominio de los Gorkat, se convirtió en su tumba. Una a una, las metrópolis aladas se desplomaron, arrastradas por su propio peso y la furia de la tierra. Las alas de los Kaarit ardieron como antorchas en el aire, sus cuerpos fueron devorados por el magma o aplastados por las rocas desprendidas. Los pocos que lograron alzar el vuelo fueron abatidos por los proyectiles de fuego lanzados desde los hornos, que vomitaban su venganza a kilómetros de distancia. En menos de un día, el cielo de Kartán cambió para siempre. Donde antes reinaban las nubes y las ciudades flotantes, solo quedaron columnas de humo y ceniza. Donde las sombras de los Kaarit se proyectaban como augurios de muerte, solo quedó el vacío, el eco de sus gritos y el resplandor del magma lamiendo los restos de su imperio. Los Gorkat observaron en silencio, desde los túneles aún humeantes, mientras la última ciudad caía a la gran fosa como un sol derrotado. No hubo vítores, ni celebración. Solo un profundo respeto por la furia desatada y un silencio que lo decía todo. Habían vencido. Pero Kartán jamás volvería a ser el mismo. Los cielos ya no dominaban la tierra. Y por primera vez en milenios, la tierra devoró el cielo. Las montañas de Kartán ardían aún cuando el último de los Kaarit cayó. El cielo, antaño su dominio indiscutible, era ahora solo un lienzo carbonizado, cubierto de cenizas y humo. Los ríos de magma seguían su curso lento y devastador, devorando lo que quedaba de las ciudades flotantes y las cumbres donde los Kaarit se creían dioses. El eco de sus gritos aún flotaba en el aire, y el alto augur, el profeta de su falsa eternidad, no era más que cenizas dispersas sobre la gran fosa. Los Gorkat emergieron de sus túneles como fantasmas de piedra y escamas, cubiertos de hollín, heridas y el peso de una guerra que había arrancado generaciones enteras de sus clanes. Miraron el horizonte rojo y negro, el nuevo mundo que ellos mismos habían forjado con sangre y fuego. La victoria era suya, pero no hubo celebraciones. No hubo cánticos ni rugidos de triunfo. Solo un silencio espeso, una aceptación amarga de lo que habían hecho. La tierra temblaba bajo sus pies. Las montañas, desgarradas por los hornos de guerra, aún escupían fuego al cielo. La tierra misma parecía gritar en agonía. Sabían que su mundo no volvería a ser el mismo. Los ríos ya no fluían como antes, los valles fértiles eran ahora campos de ceniza, y las cuevas que los habían resguardado durante siglos eran sepulcros de los suyos. El círculo de clanes se reunió una última vez bajo la sombra de una montaña partida. Los rostros de los ancianos estaban surcados por cicatrices nuevas y antiguas, sus ojos más hundidos que nunca. La voz del jefe Karmbor retumbó en la piedra y el aire, la guerra había terminado. Kartán pertenecía a los Gorkat. Ningún Kaarit alzó el vuelo para refutarlo. Lo que quedaba de aquella raza alada vagaba en pequeños grupos, cuerpos deformes por las quemaduras, alas atrofiadas, ojos enrojecidos por el humo y el dolor. Los que alguna vez dominaron el cielo ahora se arrastraban entre las grietas de las montañas, convertidos en leyendas de terror para los niños Gorkat. Historias que las madres contarían con voz baja: no subas demasiado alto, o los Kaarit vendrán por ti en la noche. Los siglos pasarían y aún se verían las cicatrices de la gran guerra. Las cumbres jamás se recuperarían, sus siluetas recortadas por las erupciones que aún vomitaban fuego. La tierra de Kartán recordaría siempre aquel día en que el cielo cayó, y el suelo se abrió para tragarse a los arrogantes dioses alados. Los Gorkat reconstruyeron lo que pudieron. Nuevas fortalezas de obsidiana se alzaron sobre las ruinas, templos dedicados no a los dioses, sino a la tierra misma, a los hornos de guerra que les dieron la victoria y a los ancestros que pagaron el precio más alto. Cada generación siguiente crecería con la mirada hacia abajo, reverenciando la piedra, temiendo el cielo. Pero ni siquiera ellos podían ignorar lo que habían perdido. Las generaciones futuras caminarían sobre un mundo que les temía. No quedaban aliados, ni rivales. Solo ecos de un enemigo destruido y el peso de haber asesinado al cielo. Algunos ancianos decían en susurros que la tierra misma los vigilaría por siempre, que las montañas nunca olvidarían la sangre derramada, ni la traición cometida. Y quizás tuvieran razón.
A veces, en las noches más oscuras, cuando las llamas de los hornos menguaban y el viento silbaba entre las rocas partidas, los Gorkhaat decían escuchando los aullidos de los Kaarit perdidos, sus sombras cruzando la luna de Kartán. No eran más que cuentos, aseguraban los más jóvenes, pero todos sabían que en Kartán, las leyendas nunca morían del todo. La guerra había terminado. Kartán pertenecía a la Tierra. Pero la Tierra, jamás olvidaría.